Hola muchachos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuevamente sus clases de su materia de Derecho Constitucional. Después de haber realizado la evaluación del primer parcial, donde vi muy buenos resultados, muy buenas respuestas, buenos conceptos que ustedes de una manera u otra tomaron de las clases, de las tareas que se llevaron a cabo durante este cuatrimestre, así como de las actividades, pues es momento de dar nuevamente el inicio a esta segunda parte. Este segundo parcial donde vamos a retomar nuevamente temas que son muy interesantes y que han sido de trascendencia durante todo este tiempo en relación al derecho y su correlación con la criminología y la criminalística. Si ustedes se dan cuenta, en temas pasados donde hablamos de las garantías individuales, donde hablamos del Estado de Derecho, donde hablamos de esa soberanía que tiene que tener nuestro país para que actúen los ministerios públicos, los jueces, los policías, los peritos, en beneficio, en pro, en ese bien común que necesita el pueblo de México, el estado de Jalisco. Bien, hoy jóvenes vamos a retomar el siguiente tema que lleva por título el federalismo. Por favor, les voy a pedir que tomen nota. No olviden que cualquier duda que tengan, háganmela saber por favor por los conductos ya sea de la plataforma, el grupo de WhatsApp, donde ustedes quieran. No se queden con ninguna duda, pregunten. Bien, como ya lo comentaba hace un momento, el tema que vamos a abordar el día de hoy lleva por nombre el federalismo. Fíjense bien, este tema es de suma importancia porque viene a reforzar y darle continuidad a lo que hemos estado hablando en temas pasados. Hablar del federalismo es hablar de la historia de México. Hablar del federalismo es hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El hablar del federalismo es hablar de esa autonomía, ese poder que nos da las leyes a los servidores públicos para actuar conforme a derecho. Y esto pues no lo digo yo. En el tema del día de hoy vamos a abordar al doctor Miguel Carbonell, vamos a abordar pensadores que han aportado en materia de la historia de México, como Norberto Bobbio, donde van a hacer aportaciones muy importantes, ¿sale? Entonces tomen nota, cualquier pregunta, háganmelo saber. Bueno, primeramente, ¿qué entendemos por el concepto de federalismo? Fíjense bien muchachos, el hablar del federalismo se refiere a esa organización política del Estado mexicano en la que los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Fíjense bien, aquí hay tres conceptos que son muy importantes y cabe analizarlos. Por ejemplo, estamos hablando de una federación de estados soberanos. Soberano significa que cada uno tiene esa autonomía, cada uno tiene ese poder de decisión a través de sus diferentes órganos de gobierno, en coordinación pues con la federación, y sobre todo que están unidos en conjunto. Cuando se refiere a que están unidos en conjunto, se refiere al municipio, al estado, en la federación. Entonces aquí el hablar de esa organización política se refiere a esos 32 estados y una ciudad de México que son libres y soberanos, mas sin embargo actúan en coadyuvancia. Bien, el hablar del federalismo, fíjense bien, cabe resaltar que se remonta a la Constitución de 1857. No es algo nuevo, es algo que ha habido a través de luchas, a través de reformas, a través de plebiscitos, donde las leyes se crean según las necesidades que tiene el Estado, sus ciudadanos, con la que se establece como tal el federalismo, como una forma del Estado mexicano.
Acuérdense que cuando hablamos del Estado nos referimos al gobierno. Si recuerdan, en clases anteriores hablábamos del Estado de Derecho, cuando tocaba el doctor Miguel Carbonell acerca de esas garantías individuales. Y esto fue confirmado en la Carta Magna de 1917. Estamos hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es algo que fue al aire, es algo que quedó debidamente establecido en nuestras leyes. Bueno, el hablar del federalismo, fíjense bien muchachos, es hablar de varios personajes en la historia de México. Hablar del federalismo es hablar de los llamados federalistas. Uno de ellos es Valentín Gómez Farías, otro de ellos es Guadalupe Victoria, presidente de México, Vicente Guerrero como tal, y otro Antonio López de Santana. Podemos decir que ellos son los personajes que sientan las bases del federalismo en nuestra historia. Pero bueno, voy a hablar un poquito acerca de lo que aportaron cada uno de ellos en la historia de México. Hablar del federalismo es hablar primeramente de uno de ellos que lleva por nombre Miguel Ramos Arizpe. Miguel Ramos Arizpe, fíjense bien, se considera como el iniciador del federalismo el 31 de enero de 1824. Se le llama iniciador del federalismo porque aboga por un régimen federalista que termina por imponerse. Recuerden, cuando hablamos del federalismo, estamos hablando de que todos los estados en su conjunto tienen soberanía, tienen autonomía, pero van de la mano de un régimen, que en este caso los representa, si hacemos una comparación, el gobierno federal. Entonces, hablar del federalismo no podría faltar uno de los personajes más emblemáticos en el pueblo mexicano, el general don Porfirio Díaz. Hablar de Porfirio Díaz es hablar precisamente del federalismo. ¿Qué aporta ese presidente de México que dura 30 años en el poder al federalismo? Fíjense bien, algo muy importante. Este federalismo fue impulsado en México, ya lo decía yo, por el presidente Porfirio Díaz, quien se dedicó a construir las bases mediante pactos y acuerdos entre los gobiernos estatales y municipales. Recuerden que a don Porfirio Díaz, como así le llamaban, le tocó un gobierno de levantamientos, de guerrillas, entre los yaquis, hablar de la División del Norte, hablar de las guerrillas, Francisco y Madero. Fue unos años donde había muchos movimientos revolucionarios, mas sin embargo el general don Porfirio Díaz hablaba de esa conformación, esa pacificación que buscaba el pueblo de México, pero si hacemos una comparación con el federalismo, era buscar esos acuerdos para que la soberanía se empoderara en el pueblo mexicano. Entonces, el hablar de Porfirio Díaz fue muy significativo. Hay otro personaje que también yo quiero tocar en el tema del día de hoy, y es un autor que precisamente nos habla de ciencias políticas, que precisamente aporta mucho al federalismo, y me refiero a Norberto Bobbio. Fíjense bien, Norberto Bobbio lo define el federalismo como un instrumento político que permite establecer relaciones pacíficas entre los estados y garantizarlo al mismo tiempo. Fíjense cómo hay palabras claves en cada una de las definiciones del federalismo. En el caso de Norberto Bobbio nos habla de esas relaciones pacíficas que debe de haber entre los estados para garantizar una seguridad entre los ciudadanos, ¿sí? Podemos hacer una comparación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablar de coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Compartir información, llegar a acuerdos, que haya esa comunicación, en este caso, entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Si hacemos la comparación del federalismo, el municipio, el estado y la federación. En realidad lo que se busca pues con el federalismo,
que haya paz, que haya soberanía, que se respeten los derechos humanos, que haya garantías individuales. Por lo tanto, Norberto Bobbio habla en el federalismo de esa autonomía mediante la cual su subordinación a un poder superior, la federación, aunque esté limitado. Yo soy de la idea, muchachos, y estoy convencido de que el gobierno federal, como mando, como cabeza principal en la nación, pues debe de llegar también gran parte de la participación, también la supervisión, que las cosas se hagan correctamente, que no exista corrupción, que aporten también en ese caso, y sobre todo, muchas de las funciones que tiene que hacer es supervisar, y sobre todo que sea un órgano rector que conforme ese Estado de Derecho. Entonces Norberto Bobbio es muy explícito, maestro, abogado en ciencias políticas, y nos aporta al federalismo algo muy importante que no se debe de olvidar. Bien, entonces, hablar del federalismo es hablar de esa democracia que debe de existir de manera local en la célula del organismo democrático. Recuerden que la palabra democracia viene del acróstico demos, pueblo, kratos o cracia, poder. Al final de cuentas, el poder reside en el pueblo. Si se acuerdan, fue un poquito de lo que hablábamos en el tema de los tipos de gobierno, ¿verdad? Que el gobierno es republicano aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces la democracia debe de imperar en una federación. Es por ello que el tema del federalismo nos da a los servidores públicos a actuar en ese empoderamiento ante la ley, ese empoderamiento que se tiene en representación del bien jurídico tutelado. Bueno, no dejen de anotar, muchachos, por favor. El hablar del federalismo es nuevamente tocar el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de esas prerrogativas, ¿qué son prerrogativas? Artículos que vienen en la Constitución. Cabe resaltar, fíjense bien, en el año de 1824 se adopta por primera vez en México el término federalismo. Viene explícito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuérdense, todo lo que viene publicado en las leyes, pues es como tal un efecto de derecho. Entonces, hablar del federalismo, fíjense bien, voy a citar el artículo número 4, tomen nota. El artículo número 4 de la Constitución habla donde se establece de manera institucional la noción de México como un sistema de recursos organizados en un territorio. Fíjense bien, organizados en un territorio. Esto quiere decir que los estados conformados por un gobernador, los estados conformados por presidentes municipales, regidores, secretarios síndicos, vienen a conformar ese Estado de Derecho, vienen a conformar ese federalismo que en coadyuvancia con cada uno de los estados se deben de regir ante un poder federal, en coordinación con cada uno de los mismos, ¿sí? Entonces, hablar del federalismo es hablar de ese México que está en un gobierno republicano, federal, y sus fines principales es hacer que funcionen de una manera política, de una manera pública, ¿sí? En beneficio común. ¿Cuál es ese beneficio común? Por ejemplo, la salud, la seguridad pública, la educación, ¿sí? Ese beneficio común que es representado en el derecho como un bien jurídico tutelado. ¿Qué es un bien jurídico tutelado? Todo lo que tiene un valor para cada uno de ustedes. Entonces, jóvenes, el federalismo, pues es una parte muy importante en ese proceso democrático, ya que si no existiera como tal el federalismo, no habría esa libertad, como lo dice el artículo número 16, el caminar sin que nadie te moleste, por ninguna autoridad, ni por nadie, sí, que se te respeten tus garantías individuales, como lo es el trato digno, el pertenecer a una familia,
todo eso, el federalismo fue un punto muy importante en la historia de México. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos hablando del federalismo. Es considerado como una organización. Ha sido fundamental para el buen funcionamiento. Inclusive hasta hoy lo podemos ver en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el haber esa coordinación entre los tres niveles de gobierno. Y sobre todo, fíjense bien, algo muy importante que se toca aquí, las reformas. Fíjense bien, muchachos, el hablar de reformas es hablar de esa modificación a los artículos. No es lo mismo reformar que derogar. Derogar es quitar el artículo y reformar es cambiar el artículo, pero que no se le pierda su esencia como tal. Y esto pues se ha venido dando en las últimas décadas en materia de juicios orales. Tenemos el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta donde el beneficio, el objetivo común que tiene esa creación del Código Nacional de Procedimientos Penales es que a la víctima se le resalza su daño en la medida de lo posible y el imputado, el sentenciado, reciba el castigo justo. De ahí viene lo que llamamos penología, ¿sí? Bueno, vamos a reforzar un poquito lo que estamos hablando. Vamos a ver un pequeño video. Quiero que lo observen para ir reafirmando más el tema del día de hoy, que es el federalismo. ¿Sale? Pongan mucha atención y vamos a verlo. Todos los federalismos son producto de trayectorias históricas diferentes. No es lo mismo las razones por las cuales las 13 colonias norteamericanas decidieron unirse para crear la Unión Americana, que las razones por las cuales los reinos alemanes se conjuntaron en un reino federado, o por qué se decidió que Bélgica o Irak fueran federales. México no es excepción. Nuestra trayectoria histórica está marcada por decisiones que desde nuestro origen definieron cómo iba a ser nuestro federalismo y que incluso explicaron buena parte de las disputas políticas y militares del siglo XIX. Actualmente seguimos siendo una república federal, como lo fuimos desde el origen, pero enfrentamos unas circunstancias que ponen en cuestión el funcionamiento del federalismo como realmente existe el día de hoy. No porque el federalismo deje de ser una opción, al contrario, ninguna república que sea democrática y con un territorio tan extenso y una población tan diversa como la mexicana podría gobernarse si no fuera en una lógica federal. Pero la pregunta importante ahora y que nos hemos planteado en este seminario es cómo hacer que el funcionamiento del federalismo sirva para los propósitos de las políticas públicas y para asegurar la prosperidad y el bien de la República. Eso significa replantearnos cómo es que hemos llegado a este diseño federal actual. A diferencia de muchas decisiones que se han tomado en los años recientes y que han llevado a transformaciones radicales en la Constitución, en la relación con la sociedad, en la integración de los órganos de gobierno y en la relación entre el Estado y el mercado, el régimen federal no ha sido sujeto de reformas deliberadas ambiciosas. Pese a ello, hemos tenido muchas reformas y cambios específicos a la forma en la que funciona nuestro federalismo. Pero estos cambios han respondido a coyunturas políticas especiales o a prioridades de política pública que respondían a necesidades o problemáticas concretas en determinadas áreas. El problema es que no nos hemos planteado el conjunto del régimen federal en función de esta lógica de distribución de competencias y coordinación y orientación de decisiones hacia los objetivos de la Constitución, de los planes de desarrollo y de las políticas públicas concretas. Hoy nuestro federalismo, en muchos casos, pareciera ser una restricción o una traba para el funcionamiento de ciertas políticas públicas más que el arreglo institucional que las facilita, que distribuye competencias
y que asegura responsables. Hoy el federalismo está detrás de muchos de los diagnósticos que explican por qué hay problemas en materia de deuda o dispendio o corrupción o ineficacia en la ejecución de ciertas políticas públicas o en la inoperancia de algunas decisiones generales. Se ha tratado de atender este problema muchas veces creando bases de coordinación, leyes generales, sistemas nacionales, que si bien tienen un efecto muy importante en la forma en la que funciona nuestro federalismo, no van en una lógica integral, no van en una lógica de pensar cómo debería ser el federalismo mexicano en el siglo XXI, en una república democrática, plural y que enfrenta los retos tecnológicos, que enfrenta los retos internacionales y que enfrenta los desafíos de problemas complejos que siguen exigiendo soluciones en el México de hoy. Interesante pues lo que nos aporta este doctor en Derecho. Fíjense, me llama mucho la atención a mí cómo este autor comenta de políticas públicas. Este autor que comenta la manera de coordinarse entre los estados, obvio, buscando ese bien común. Y si lo vemos en materia de criminología y criminalística, pues tenemos la Ley General que establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Inclusive, tocaríamos un poco acerca del tema de Secretaría de Educación. Pero bueno, vamos a continuar la clase. Fíjense bien. Recuerden que nuestro tema del día de hoy lleva por nombre el federalismo. Hablar entonces del federalismo es una idea que nos dice algo muy importante entre los vínculos políticos locales y regionales y deben de ser fuertes y decisorios con relación al poder sumado de la nación en su estado central. Fíjense bien, aquí tenemos otra palabra clave, vínculos políticos. Aquí no se debe de ver ni el color azul, ni el rojo, ni el verde, ni cualquier color partido, no. Estamos buscando que todas esas ideas, todos esos personajes hablando de la política como presidente de la República, gobernadores, diputados, senadores, todos los que tengan que ver en esa democracia, lleguen a tomar esas decisiones fuertes. Fuertes me refiero, basadas en la ley, basadas en un Estado de Derecho mexicano donde se respete la autonomía de los estados y sobre todo se actúe en materia de delincuencia organizada, ¿sí? En materia de juicios orales, en materia de reparación de la víctima, de los daños que ha sufrido la víctima. Entonces la importancia, muchachos, que este federalismo pues se ha tomado como tal en nuestro país. Entonces, yo me podría hacer una pregunta. ¿Cuáles son las principales características del federalismo? Fíjense bien, se los puedo preguntar en su examen. ¿Cuáles son las principales características del federalismo? Para esto, vamos a ver de nueva cuenta otro pequeño video. Vamos a observarlo, muchachos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a conocer acerca del federalismo, del por qué somos una república federativa, en donde hay una libre asociación de estados que van a conformar a la República Mexicana. Cada uno de estos estados o entidades federativas tiene su propia soberanía y ha decidido integrar un pacto federal a fin de conformar nuestro federalismo mexicano, reconocido en nuestra Constitución. Los invito a que se queden en esta cápsula para conocer más acerca de nuestro federalismo. El federalismo es una realidad que responde a varias circunstancias. Primero, somos un país con un territorio muy grande. Segunda, tenemos
esencias en las entidades federativas muy características que demandan tener sus propias costumbres y sus propias leyes adecuadas a sus características y a sus tradiciones. Y al mismo tiempo, pues es una decisión de que estemos gobernados por una representación federal en donde estén todas las entidades federativas representadas y que podamos tener un Estado más fuerte. El federalismo es la esencia del constitucionalismo de México. Que México está integrado por un conjunto de entidades federativas, de estados, que guardan cada uno de ellos un principio de respeto a sus decisiones o algunas decisiones y que ceden otras a la federación. La federación es la suma de los estados que recibe el mandato y las facultades originarias de los estados para ejercerlas y mantener una coordinación a nivel de todo el país. Pero cada estado se considera, como dice la Constitución, libre y soberano. El federalismo que nosotros tenemos es un federalismo, en primer lugar, más que nada una apariencia. En segundo lugar, es un federalismo muy arcaico, es un federalismo que no prevé ni siquiera todavía formas de cooperación entre los estados entre sí, la posibilidad de que se puedan asociar para formar regiones que den respuesta a problemas comunes. Pero lo peor de todo es que se han construido en México dos niveles de gobierno diferentes. Uno que, sin estar bien controlado, por lo menos está bien vigilado por la opinión pública, que es el gobierno federal, y otros que son prácticamente todos los que se llevan a cabo en los estados de la federación, donde no existen niveles de control de ningún orden. Hoy tenemos esa mezcla de modelos de federalismo en México y creo que el resultado global no es bueno. No es bueno porque cuando todos hacen todo, hay una gran irresponsabilidad sobre qué le toca a cada quien. Es un país roto, es un país disímbolo, es un país muy heterodoxo, asincrónico incluso, y creo que eso en buena medida refleja un federalismo mal articulado. Pues yo creo que en este momento no tenemos claro qué clase de federalismo tenemos, ¿no? Se han hecho muchísimas reformas a la Constitución y se ha ido creando una tendencia en la cual le toca al Congreso de la Unión establecer el marco de funcionamiento de muchas materias, ¿no? Protección civil, desarrollo urbano, en fin, muchísimas materias que son complejas, y entonces la Constitución, en lugar de decir que es competencia de los estados o que es competencia de la federación, crea un sistema, diríamos, intermedio en el que le da al Congreso la facultad de hacer una ley, que se llaman leyes generales, donde el Congreso diga qué es lo que va a hacer el gobierno federal, qué es lo que van a hacer los gobiernos locales y qué es lo que van a hacer los gobiernos municipales. Qué bueno que nos acompañaron. En esta ocasión tuvimos oportunidad de conocer más acerca del federalismo, de este entramado complicado de competencias, de autoridades, de diversas funciones que tiene la instancia federal, la instancia estatal y la instancia municipal, de la libre asociación que han generado nuestras entidades federativas para conformar lo que se llama el Pacto Federal. Los invito a que nos sigan viendo. Qué importante pues es lo que comentan todos estos autores en materia de derecho sobre el federalismo. Hay algunos que yo sí quisiera ser más específico con ellos. No sé si escucharon al doctor Miguel Carbonell, que ahorita voy a hablar un poquito más acerca de él en materia del federalismo. Al final de cuentas, lo que busca nuestro gobierno es que haya coordinación, que haya comunicación para que dentro de los tres niveles de gobierno que ejercen autonomía, que ejercen soberanía, puedan trabajar en beneficio común. ¿Cuál es ese beneficio en común? Lo que interesa a todos. Ya lo decía, en materia de desarrollo urbano, en materia de seguridad pública, derechos humanos, en materia de leyes, ¿por qué no? Bueno, el hablar del federalismo
de acuerdo a esa unión que debe de haber entre todas las entidades territoriales llamados estados o provincias, deben de delegar la autonomía. ¿A qué se refiere la autonomía? En gobernadores, en presidentes municipales, en regidores, directores de áreas, ¿sí? En ese organismo general llamado el Estado. Recuerden que cuando hablamos del Estado nos referimos a esos organismos públicos que son en beneficio de la sociedad, y todos estos estados conservarán su soberanía dentro de la ley y dentro de las autoridades propias. Es por eso que se delega a cada uno de los estados las funciones, mas sin embargo, el gobierno federal no deja de supervisar. Entonces, cabe recalcar que hablar de los estados es hablar de esa soberanía. Y de esa soberanía se refiere a las leyes propias que tiene cada uno de ellos. Un ejemplo, profesor. El Código Penal del Estado de Jalisco. El Código Penal del Estado de México. Reglamento de Justicia Cívica Municipal. Son normas, son reglas, son leyes que a cada uno de los estados les pertenece. Mas, sin embargo, a nivel nacional, por ejemplo, en materia de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Víctimas, la Ley General en contra de la delincuencia organizada. Entonces se busca que se haga una homologación en todos los estados, más cada uno de los estados tenga sus propias leyes y normas como lo marca la ley, ¿sí? Para esto, bueno, el hablar de soberanía, fíjese bien, antes de seguir avanzando, es un concepto que nos debe de quedar muy claro para poder entender el federalismo. Decíamos en clases anteriores que la soberanía es el ejercicio de la autoridad que reside en el pueblo. ¿Qué hablábamos hace un momento? Democracia. Demos pueblo, cratosocracia, poder. El poder reside en el pueblo y la voz es ante diputados y senadores. Entonces, hablar de soberanía es hablar que es ejercida a través de órganos constitucionales representativos. No quiere decir que un ciudadano va a ir y se va a parar en el Congreso de la Unión y va a decir, esas son las necesidades de mi ciudad, de mi estado. No, es a través del voto que tú elegiste a un representante, digamos un diputado, un senador, un presidente, un gobernador, para que los represente como tal en esa soberanía. Entonces, por lo tanto, la soberanía es la cualidad de una sola potestad pública que manda sobre los suyos. Entonces, la importancia de esa política pública que se ejerce a través de los gobernantes para que se lleve a cabo ese poder como tal. Entonces, jóvenes, la soberanía, ¿qué significado tiene que México sea una república federal? Fíjense, esa pregunta nos lo planteaban los ponentes acerca de esa república federal. ¿Verdaderamente nuestro gobierno es republicano? ¿O todos quieren hacer de todos y no avanzamos, como lo dice el doctor Miguel Carbonell? Aquí nos podemos hacer varios cuestionamientos. Si verdaderamente hablar de soberanía es esa integración de todos los estados, quiere decir que cada uno de los estados se debe de guardar ese respeto. Es decir, se respetan las mismas leyes. Aquí algo muy controversial que ha sido en los estados del sur, hablando de Chiapas, Yucatán y los estados del norte como Chihuahua, Sinaloa, Baja California, que de repente por la cultura que existe no ha sido posible homologar como tal penas como de delitos de lesiones, de homicidio, personas desaparecidas. De repente eso es lo que se busca. Entonces, hablar del federalismo es hablar de esa suma de todos los estados, la cual debe de conllevar a tener esas decisiones que en conjunto se tomen, pero cada estado siempre va a ser libre y soberano. Tenemos el ejemplo en materia de educación, en materia de seguridad pública, que ahorita en un momento más lo voy a tocar muy puntualizado. Bueno, fíjense bien, yo les comentaba hace un momento, dentro de
el video que acabamos de ver hace un momento de una de las figuras muy representativas, uno de los creadores del Código Nacional de Procedimientos Penales, y me refiero al doctor Miguel Carbonell. Fíjense bien, cuando él se refiere al federalismo de una manera muy particular, nos habla que hoy por hoy en nuestro país existe una mezcla de federalismo, porque todos quieren hacer de todo y muchas veces lo hacen mal. Y hay una gran responsabilidad de lo que le toca hacer a cada quien. Por ejemplo, fiscal anticorrupción, fiscal de personas desaparecidas, un fiscal general, antes llamado procurador. En materia de educación, esos desacuerdos que ha habido tan grandes en relación a los libros de texto. Al final de cuentas, pareciera que todos quieren hacer de todos, pero no hacen lo que le corresponde a cada uno de acuerdo a su competencia. Miguel Carbonell, si escucharon detenidamente en el video, nos habla de un concepto llamado heterodoxo. Fíjense bien, heterodoxo. No lo olviden, se los puedo preguntar en su examen. El hablar del federalismo desde el punto de vista heterodoxo se refiere que deben de estar de acuerdo con esos principios de la doctrina o que nos sigue a las normas practicadas de una manera tradicional. Acuérdense que muchos de los estados se rigen mucho por las costumbres. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la Virgen de Zapopan, las festividades de diciembre, del Halloween, hablando, por ejemplo, festividades como el 1 de mayo, como el 20 de noviembre, el 16 de septiembre. Si son festividades que van mucho de la mano de la cultura y cada uno de los estados debe de respetar como tal ese derecho que a través de las luchas, como lo decíamos al principio, Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, ¿sí? Que han venido a sentar las bases del federalismo. Entonces, Miguel Carbonell en ese sentido lo generaliza y lo acepta de tal manera que la mayoría siempre debe de estar determinado en ese ámbito. Se tiene que respetar la soberanía, mas sin embargo, siempre bajo el margen de un Estado de Derecho. Entonces, por ello, también Miguel Carbonell, lejos de ese término, también lo maneja desde el punto asincrónico. Fíjense bien, en el video lo veíamos. Miguel Carbonell nos habla de el federalismo desde el punto de vista asincrónico. Y él habla de que no sucede al mismo tiempo. Es decir, cada estado, cada municipio tiene que ir aprendiendo a su ritmo y debemos de estar mejor articulados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando inician los juicios orales, Jalisco no fue pionero. Estamos hablando que dentro de los pioneros en los juicios orales fue Monterrey, dentro de los juicios orales fue Sinaloa, fue Tlaxcala, fue el Estado de México, y sin embargo, Jalisco se fue articulando conforme fue pasando el tiempo. Estamos hablando que los juicios orales se implementaron en el 2008, y en materia de capacitación, en materia de los servidores públicos se inmiscuyeran en esto, pues tardamos algo muy significativo en México. Entonces dice en ese sentido que debe de ir articulándose de una manera paulatina. Entonces podemos decir que en estos momentos en el país ha habido muchas reformas, artículos, principalmente al artículo 123, al artículo 21, en materia de derechos de la víctima, derechos del imputado. Sí, los principios rectores han sido muy importantes. Entonces a esto le toca al Congreso de la Unión actuar en diferentes materias. Por ejemplo, fíjense bien, muy importante, pregunta de examen. En lo que es el federalismo, quiero poner de ejemplo algunas áreas, rubros, donde en los últimos años ha costado mucho trabajo por de repente corrupción, delitos de los funcionarios públicos, un sistema que se ha corrompido en diferentes materias, como por ejemplo, seguridad pública, un tema muy desgastado
y sobre todo que la mayoría de los estados no ha habido los resultados que se han pedido en desarrollo humano, en protección civil, en juicios orales y sobre todo en materia de educación. Bueno, voy a ser puntual en tres que creo, desde mi punto de vista, tienen que ver mucho con la clase del día de hoy, que es el federalismo. Fíjense bien, la Ley General de Educación. ¿Cómo hubo mucha controversia acerca de los libros de texto? Cómo de repente el gobierno federal no precisamente quiso imponer ese libro, sino el contenido que se tendría que llevar a cabo a nivel federal. Y hubo una controversia muy grande en los diferentes estados desde el punto de vista de banderas políticas. Jalisco fue uno de ellos. Mas, sin embargo, si estamos hablando del federalismo, el gobierno federal dice a través de la Ley General de Educación que se respeta la soberanía de cada uno de los estados, mas, sin embargo, este es el modelo educativo que se va a llevar a cabo. Invita a la gente que lo conozca, principalmente a los padres de familia, maestros que se inmiscuyan. Y eso es precisamente un ejemplo del federalismo, donde deben de estar articulados los estados en beneficio del bien común, que es la educación de los niños. Ese es un ejemplo muy marcado en materia de educación. Otro, en materia del federalismo, es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fíjense, jóvenes, hace 20 años, cuando yo ingresé a la comisaría, me daba cuenta que no teníamos una ley como la que hay el día de hoy. Anteriormente, pues nada más había un reglamento interno, había un apartado dentro de lo que viene siendo el reglamento de justicia cívica municipal, anteriormente llamado reglamento de policía y buen gobierno, un reglamento interno donde pues no había como hoy esa Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde hoy por hoy todos los estados estamos regidos por ella, donde todos los servidores públicos tenemos que pasar por exámenes de control y confianza, médico, físico, psicológico, psicométrico, el polígrafo, que cada uno de los estados, a pesar de que tienen autonomía, todos sus policías, todos sus servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal serán regidos por esta ley. Entonces el federalismo busca que todos estos estados trabajen en conjunto. Buenos servidores públicos capacitados en áreas como criminalística, como prevención del delito, como personas desaparecidas y las diferentes fiscalías. Entonces el federalismo busca que en coadyuvancia con todos los estados se busque ese Estado de Derecho tan importante que debe de haber. Y no se diga lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley que fue creada con la única intención de que a la víctima se le repare el daño, con la única intención que en los juicios orales el imputado, cuando se le dé su sentencia, sea justa, ¿sí? Donde a lo mejor en delitos como homicidio no se repare el daño como tal, pero sí que se le dé atención psicológica, jurídica, médica, que no nada más quede a la deriva la víctima. Entonces, hablando de ese federalismo, los 32 estados, eso es lo que precisamente busca, que haya la coordinación, las bases, y el gobierno federal guíe, supervise, y el estado a sus municipios correspondientes, ¿sí? Entonces, podemos terminar hablando de que el federalismo tiene que buscar ese espíritu crítico de un problema que a veces yo creo que no está resuelto entre las entidades federativas. Acuérdense que el delito evoluciona, las sociedades cambian, tenemos una movilidad social constante, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, y esto debe de estar regido propiamente por la política, pero una política que busque el bien común de todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces, este tema, muchachos, lo creo yo muy interesante, muy relacionado con la criminología, ¿sí? Donde va de la mano de las leyes, y si no existe ley, no existe un Estado de Derecho como tal. Y ustedes, próximos servidores públicos, es muy importante que no lo dejemos
de mano, ¿sí? Entonces, con esto, muchachos, estoy dando por terminado lo que es la clase del tema del federalismo. Si hay alguna duda, un comentario, háganmelo llegar, por favor, por la plataforma, por el grupo de WhatsApp, por donde se les haga mejor para que quede bien plasmado, ¿sí? Bueno, entonces aquí termino yo mi clase y ahora fíjense bien, vamos a pasar a hacer la actividad en clase. Fíjense bien, yo estuve viendo la mayoría, sí hubo muy buena respuesta, las actividades se hicieron correctamente, creo que vamos por el buen camino. Fíjense bien, a partir de aquí es la actividad número 5, a partir de aquí va a empezar a contar para la calificación del segundo parcial. En esta ocasión, muchachos, fíjense bien, vamos a realizar un mapa conceptual. Repito, la actividad número 5, que va a estar en la plataforma, ¿sí? La voy a subir el sábado a las 8 de la mañana, ¿sí? Voy a subirlo a la plataforma y va a durar toda la semana, como tienen conocimiento, y se debe de entregar a más tardar el viernes a las 10 de la noche. Vamos a hacer un mapa conceptual bajo los siguientes conceptos. Fíjense bien, muchachos. El tema principal se llama el federalismo. Quiero que por favor en ese mapa conceptual me expliquen conceptos claves. Por ejemplo, ese mapa conceptual debe de tener conceptos claves como ¿cuáles? ¿Cuáles son los personajes del federalismo? Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, Ramos Arizpe. Hablar del federalismo, quiero que ese mapa conceptual lleve también esa definición. ¿Qué es el federalismo como tal? El mapa conceptual debe de hablar de personajes como Norberto Bobbio, maestro en Derecho, Ciencias Políticas. Debe de hablar también en ese mapa conceptual de personajes como Miguel Carbonell. Acuérdense que hablábamos del heterodoxo, ¿sí? ¿Qué habla Miguel Carbonell? Donde dice que todos quieren hacer de todos y no se ponen de acuerdo. Hablar de ese mapa conceptual, quiero que también me hablen de las características del federalismo. Me hablen también del artículo número 4 de la Constitución. ¿Qué nos habla del federalismo? Ese mapa conceptual debe de traer, obvio, qué es la soberanía, porque si no existiera soberanía, no existiera el federalismo. Y por último, el concepto de heterodoxo. Aquí tienen un ejemplo de lo que quiero que lleve ese mapa conceptual. Recuerden, no quiero fotos de cuaderno, descarguen un formato, llénenlo, ¿sí? De tal manera de que todas las ideas que ustedes ven aquí plasmadas vengan en lo que es el mapa conceptual. Entonces, esta va a ser la actividad número 5 y a partir de aquí cuenta para la calificación del segundo parcial. ¿Sí? Bien, espero que vaya quedando claro la actividad. Y por último, ya para finalizar la clase del día de hoy, ¿cuál va a ser la tarea de la próxima semana? Recuerden que las tareas tienen un valor de 40 puntos. Así, en este primer parcial hicimos 4 tareas, cada tarea tenía un valor de 10 puntos. Y los trabajos en clase tuvieron un valor de 5 puntos para sumar 20. Entonces, muy importante, no dejen de subir las actividades a la plataforma, porque de ahí es donde ustedes pueden comprobar si realmente me enviaron sus tareas. Bueno, la tarea número 5 es un tema muy interesante porque le vamos a dar continuidad al federalismo. Fíjense bien, la tarea número 5 va a consistir en cómo está organizado el Poder Ejecutivo. Recuerden, cuando hablamos del Poder Ejecutivo me refiero al presidente de la República. Por ejemplo, hoy por hoy, Manuel López Obrador. ¿Sí? Quiero que me investiguen en este tema número 5 de qué habla el principio de la no reelección. ¿De qué me habla la Constitución del principio de la no reelección? Si se fijan, es una frase que el general Porfirio Díaz lo manejó: sufragio efectivo, no reelección. Si el tema número 5 habla de la organización del Poder Ejecutivo, quiero que me investiguen qué significa ese principio de la no reelección. ¿Sale? Pueden investigarlo en Google Académico, pueden investigarlo desde el punto de vista del doctor Miguel Carbonell, ¿sí? Quiero que por favor recuerden
la tarea debe de contener una cuartilla, letra Arial 12, sin imágenes. Si le meten alguna imagen, métanle más información. Bibliografía, es decir, de dónde lo sacaron, y la conclusión personal. Es muy importante, escríbanme, la conclusión personal, ¿qué es? Bueno, que me digan, pues yo entendí de este tema esto, esto y esto y esto, y tan. Yo de ahí yo leo la conclusión y me doy cuenta si estamos entendiéndolo para poder yo planear mi clase. Entonces, muchachos, esta va a ser la tarea. No olviden, tarea como actividad en clase, tienen que subirla todos los viernes antes de las 10 de la noche. Por favor, tomen su tiempo para que no se les cierre la plataforma y ahí nos metamos un poquito en problemas. Pues, jóvenes, la verdad es un gusto compartir esta información que la verdad nos lleva a ser mejores profesionistas, nos lleva a ser mejores servidores públicos. La importancia, pues, de la capacitación, la profesionalización en materia de criminología y criminalística. Muchas gracias por su atención y pues es un gusto estar nuevamente aquí por este medio en las aulas de clase. Recuerden, mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes. Que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y cualquier duda, quedo pendiente a sus comentarios. Hasta pronto y que se la pasen muy bien. Gracias, muchachos.